Antes de iniciar, vamos a conversar sobre un tema interesante, un tema que además está haciendo revisión profunda, se está haciendo revisión profunda de ese tema. Como ustedes bien saben, los actores económicos en un contexto de una sociedad normal pueden ingresar o salir de ciertos sectores económicos de alguna manera en función de la idea o el principio de la libertad económica. De manera que no tendrán ninguna limitaciones que no las defina de alguna manera la ley. Pero de alguna manera hay una categoría conceptual de servicio público como una excepción al principio de libertad económica, es decir, áreas de la actividad económica que el Estado de alguna manera publifica y impone sobre ese sector económico unas condiciones especiales. De manera que a los fines de que para que el particular pudiera participar de esa actividad, deba tener una habilitación administrativa, pero es que además la forma como participe tiene una regulación diferenciada, una regulación predominantemente de derecho. Entonces, pero este concepto, el concepto de servicio público, aquello que sirvió de base a la construcción francesa del derecho administrativo, ha pasado mucha agua por debajo de ese puente y necesitamos saber un poco cómo se ha recontextualizado la idea de servicio público e incluso cómo esa idea de servicio público a veces se confunde, a veces la frontera no está tan clara con otras ideas u otros conceptos que pudieran ser semejantes. De eso se trata la conversación de hoy y tenemos un buen amigo que se conecta desde Chile. Tiene estudios de maestría en la Universidad Católica Andrés Bello, maestría sobre Derecho Constitucional, y además ha sido un importante, tiene una creciente obra bibliográfica. Luis, te pedimos que actives tu micrófono para que iniciemos en nuestra última aula Bruber Carías de este año 2021. Ya estamos preparados para todo el 2022. Luis, activa tu micrófono, por favor. Bien, bueno, muy buenas tardes. La verdad es que para mí es un gran gusto, un honor y una oportunidad muy valiosa el poder estar esta tarde, noche, acá en la cátedra Alan Bruber Carías, que coorganizan Universitas Fundación y la Fundación de Derechos Administrativos, FUNEDA, para poder compartir pues, con quienes nos sigan en vivo y ojalá pues a través de las reproducciones que luego tenga esta exposición, lo que han sido hallazgos, lo que han sido impresiones y también ideas que han surgido en el curso de la investigación, de mi investigación doctoral sobre el tema del servicio público como actividad. Para hacer lo más ordenada posible, pues esta exposición y ojalá tener tiempo suficiente de intercambiar preguntas, comentarios, impresiones, luego que yo haya culminado. Entonces voy a compartir una presentación sencilla, pues que recoge algunas de estas ideas respecto de lo que es el tema a desarrollar. Voy a tratar pues de ocupar unos 30-35 minutos máximo para que entonces podamos tener ese intercambio. Cuando me comentaron sobre qué podíamos conversar el día de hoy, inmediatamente propuse este tema, servicio público, regulación e iniciativa privada, como les decía, pues para poder presentar algunas de estas ideas y ojalá recibir impresiones, comentarios sobre las mismas. Voy a ir directo al grano, abrevio todo lo relativo al origen de la categoría del concepto de servicio público que en el ámbito del derecho administrativo es bastante conocido y voy a ir más bien a algunas características que podemos encontrar de este concepto o de esta institución en nuestra disciplina en distintos ordenamientos jurídicos. Parto por lo que podría llamarse la crisis, el deterioro, el debilitamiento de lo que fue en su momento, en la primera mitad del siglo XX, una categoría muy fuerte en países europeos y también hispanoamericanos. Esa crisis parte desde los años 80 del siglo XX, el así llamado servicio público tradicional, que tenía como elementos característicos en algunos países, por ejemplo el caso de España y también países en América, la titularidad estatal de ciertas prestaciones que debían ejecutarse de forma continua, universal, en algunos casos ininterrumpida y con ciertos estándares de calidad, porque se trata de prestaciones que atienden, como veremos, necesidades colectivas, necesidades humanas de primer orden. Esa idea que tenía en la titularidad estatal
y en los casos en que no la tenía, un fuerte componente, ¿verdad?, de conducción, de control por parte de órganos de la administración pública, en su ejecución entró en crisis, con un grave riesgo justamente para estas características de continuidad, universalidad y calidad de las actividades sujetas, ¿verdad?, a ese concepto o a esa institución que estamos comentando. Ese colapso del sistema estatal, como podríamos llamarlo, de prestación de servicios públicos en el marco de los estados de bienestar, luego llamado estado social, en áreas como suministro de energía eléctrica, de agua potable, de recolección de aguas servidas, de telecomunicaciones, transporte terrestre, recolección de residuos sólidos, entre otras que podríamos añadir, fue inevitable debido a factores como, en primer lugar, la falta de incentivos que caracteriza en muchos casos a lo que es la actividad burocrática propia de la administración pública. En otros casos, la ineficiencia también, es decir, la falta de buena gestión, de estándares de calidad, de supervisión, de fiscalización. En tercer lugar, la interferencia política, los manejos más bien oportunistas, contingentes, carentes de una planificación presupuestaria adecuada y de la preocupación por la situación de los usuarios. Y yo diría que un elemento muy importante, la falta de competencia. La falta de competencia que, por supuesto, hace que quien lo esté prestando no sienta la necesidad de mejorar porque no es amenazada su posición por ningún otro proveedor. Y si además es el Estado, pues entonces allí coinciden las figuras del proveedor con el del fiscalizador y regulador. De modo que más bien los incentivos a no hacerlo adecuadamente son los que pueden predominar. Ese colapso, sin embargo, no llevó al abandono de esta categoría, de este concepto de servicio público. Y más bien como si se tratara de un elemento esencial para la existencia del Estado, en algunos casos, por ejemplo, dentro de lo que es la doctrina francesa de servicio público, específicamente el de Duguid, se llegó a plantear como este concepto sustituto del de la soberanía. Y los desarrollos que luego con Oriou y Jessé va a tener esta noción, este concepto, cada vez va a tener mayor importancia, ¿no? Su presencia y utilización no solamente en el campo de la narrativa política, del discurso político, sino también del derecho público. Prácticamente llega en algunos casos a confundirse, como sabemos, con la actividad administrativa en general y asumirse casi como una función más. Y por ello se insistió desde la política y desde el derecho administrativo también en la necesidad de conservar el concepto, pero sujeto a una importante redefinición. De esa insistencia en conservar, ¿verdad?, este principio, o mejor dicho, concepto de servicio público, surge, por ejemplo, esta noción del llamado nuevo servicio público, que coloco allí con estas iniciales, NSP. Y ese concepto lo que tiene de peculiar es que no incluyó en general la reserva de actividad o titularidad estatal del servicio. Y más bien se planteó como una fórmula para avanzar de una actividad de prestación a una principalmente de ordenación. Es decir, si tomamos una de las distintas clasificaciones que se usan para describir, analizar la actividad administrativa, esa que la distingue entre policía, prestación, fomento y gestión económica, la idea de este cambio de paradigma dentro del concepto de servicio público era más bien poner ahora el énfasis ya no tanto en la prestación directa, sino eventual, y sobre todo entonces más bien ponerla en la de ordenación, digamos como manifestación o evolución de la actividad más tradicional de policía. También surgió, por ejemplo, en el derecho comunitario europeo, esta noción de servicio de interés económico general, una noción lo suficientemente amplia para que bajo su cobertura pudieran operar tanto el servicio público tradicional, entendido como aquel concepto que incluye titularidad, reserva estatal, publicatio, y el nuevo servicio público, aplicable a actividades liberalizadas, esto es, abiertas a la iniciativa privada. Esto sobre todo a fin de evitar conflictos entre países de la Unión Europea que podían tener regímenes en este tema, regímenes de derecho público distintos. ¿Cuál es el problema de estos intentos de superación de los, dificultades, de los problemas que la noción tradicional o el servicio público tradicional planteó? El problema es que esas y otras propuestas para superar la crisis del servicio público tradicional y mantener, entendiendo de buena fe que la preocupación era el asunto de la continuidad, la carácter ininterrumpido, la calidad, el acceso, ¿verdad?, en general de las personas a estos servicios, se asumió que al excluir la publicación, el concepto podría y debía conservarse. Ahora, más que como institución, como concepto, ¿verdad?, como régimen para asegurar
tanto la continuidad y universalidad como la fiscalización de ciertas prestaciones que pasarían a desarrollar, como veremos, privados, ¿no? Ya no órganos de la administración del Estado. Sin embargo, cuando uno observa en distintos ordenamientos jurídicos, por lo menos yo he podido hacerlo con unos 3, 4, lo que en Europa y América evidencian algunos regímenes jurídicos que califican a ciertas actividades como servicio público, es la pretensión de la autoridad, aquí en sentido amplio, ¿verdad? Tanto la administración como el poder legislativo cuando lo hace, y por supuesto también a veces el poder judicial al interpretar el marco normativo aplicable a estas actividades, lo que al final termina observándose es esa pretensión de conservar poderes de control similares a los presentes en el servicio público tradicional, ¿no? Una especie de nostalgia o en algunos casos de ansiedad por que la pérdida de ese control implique que ya los servicios no se van a prestar como deberían. En efecto, al asumir condiciones esenciales para la continuidad, universalidad y calidad en estos servicios, se establecen técnicas y potestades, en algunos casos, más propios de una actividad estatal, es decir, de una actividad administrativa en sentido estricto, ejercida por privados, que de actividades no reservadas al Estado, ¿verdad? Entonces, aquí se da como una suerte de contradicción. Bueno, si ya hubo un cambio en estas reglas de juego para justamente no solo eliminar eso que podía ser y terminó siendo una barrera importante para optimizar el acceso a estos servicios y la atención de necesidades públicas en esta materia, y al mismo tiempo aumentar la oferta de proveedores allí en donde esto sea posible, en distintas actividades calificadas como servicio público. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se siguen utilizando, como lo voy a mencionar a continuación, categorías, principios, técnicas de intervención y atribución de potestades que serían más bien propias de actividades, si no reservadas, prácticamente similares a ello. A mi entendimiento, esto no es casual. Si se califica como servicio público, la autoridad tenderá, así la experiencia lo muestra, a juzgar que se trata de una prestación que el Estado debe asegurar de forma primaria, aunque no haya reserva, y que los privados solo colaboran con el Estado, al desarrollarla. Y aquí entonces hay un problema de fondo muy grave, porque por supuesto no hay ningún problema, todo lo contrario, en que las autoridades políticas y la administración en concreto se preocupen porque estos servicios operen bien y las personas tengan acceso a ellos. El problema es cuando entienden que es la administración la que principalmente debe proveerlos de forma privada, y que si se asiste o se hace asistir, sea a través de una concesión u otra vía, por privados, entonces estos no ejercen derechos propios, sino que por el contrario estarían más bien sustituyendo a la administración, ¿verdad?, como ocurría en ese régimen anterior, en esta tarea de prestación del servicio. Discúlpeme un momentito acá que está fallando una luz, creo que está generando interrupción. Bien, entonces esta idea de colaboración es muy distinta a la que más adelante voy, por supuesto, a defender y a proponer como una, digamos, vía para abordar adecuadamente desde el derecho administrativo este tema del servicio público. Ahora, a pesar de estos problemas, los conceptos se resisten, y en este caso específicamente el de servicio público. Si se califica como servicio público a una actividad, el legislador, ya decía, la administración y las instancias de control jurídico tienden a asumir la noción e implicaciones del servicio público tradicional, el que incluye publicación, y a tratar a los prestadores como auxiliares y no como titulares de derechos propios. Es decir, aquí no estarían ejerciéndose derecho a la libertad económica, a la propiedad privada, entre otros, sino que se estarían ejerciendo derechos derivados de una concesión o algún otro título, ¿verdad?, otorgado por la administración, y por lo tanto derechos que están sujetos a ese régimen de control, en definitiva, y no, ¿verdad?, de orientación, de ordenación, quise decir, y por supuesto de fiscalización. Al no asumir una noción estricta de regulación y fiscalización, esto me parece clave, de qué vamos a entender entonces por regulación y fiscalización para diferenciarlo de ese servicio público tradicional, desde la cual brindar certeza sobre las potestades de autoridades y los derechos y obligaciones de prestadores. Entonces no se provee seguridad jurídica ni confianza en el sistema jurídico de ese país en donde estas contradicciones no están resueltas, en donde más bien, digamos coloquialmente, la reforma o la modificación quedó a mitad de camino, porque se entiende que la calificación de servicio público, un poco como Julio lo adelantaba en su presentación, bueno, habilita
explícita y en algunos casos implícitamente a tomar decisiones respecto de la actividad que realizan estos privados en cuanto a estas prestaciones así calificadas, bueno, como si esto fuera, insisto, una actividad propia, reservada o no, pero propia del Estado. Ejemplo de esto, bueno, el uso de la concesión y potestades típicas de actividades reservadas, en algunos casos la ausencia de competencia, la calificación judicial o por algunas otras instancias, por ejemplo, en el caso de Chile, desde la Contraloría General de la República, como servicio público de una actividad o de fases de esta que la ley aplicable al sector no califica como tal, pero que termina siendo por vía, digamos, de una sentencia o algún otro acto de la administración, por ejemplo, calificadas como servicio público, y esto tiene inmediatamente consecuencias en cuanto a cargas, en cuanto a obligaciones y por supuesto en cuanto a esta obligación de continuidad, de carácter ininterrumpido, de regularidad, etcétera, que no necesariamente, por ejemplo, están presentes en actividades calificadas como de interés público, por ejemplo, no de servicio público, sino de interés público. Bueno, allí la carga, ¿verdad?, regulatoria, las obligaciones, y específicamente en estos asuntos, es distinta. Caso de los seguros, de la actividad bancaria, por ejemplo, entre otras. Entonces hay como esa suerte de flexibilidad, ¿verdad?, normativa, interpretativa y de atribución en algunos casos por parte del legislador, ¿no? De técnicas decía que como la concesión, bueno, se concede lo que es propio, ¿verdad?, lo que está reservado a un determinado sujeto de derecho, bajo ciertas condiciones, bueno, se puede conceder para que otro lo haga en su nombre. Pero en el fondo la técnica de la concesión lo que supone es que se está entregando algo que no le corresponde a quien lo recibe, sino que temporalmente y bajo ciertas condiciones que fija quien lo entrega o quien lo, comparte temporalmente, fija, ¿no?, de manera legítima. Entonces, estas circunstancias, ¿qué problemas les genera, digamos, a cualquier país en materia de servicio público como actividad? Por cierto, hago aquí la salvedad porque en algunos países, probablemente otros también, al igual que Chile, hay una noción orgánica de servicio público. Entonces no me estoy refiriendo a servicio público como órgano de la administración, sino servicio público como actividad de prestación. ¿Qué problemas podemos advertir, entre otros? En primer lugar, que cuando se emplea la categoría, el concepto de servicio público en una ley, en una sentencia o en un acto normativo sublegal, está de algún modo, no siempre, pero sí en algunos casos, una suerte de no reconocimiento de la liberalización de actividades. Existe una resistencia a asumir que esto se liberalizó, es decir, que se abrió a la iniciativa privada, y más bien se advierte la insistencia en ideas, por ejemplo, como esta, según la cual el Estado tendrá un papel principal en materia de servicio público. Por cierto, estas citas, estas frases que están entrecomilladas y en cursiva las he tomado de distintas fuentes. Está por salir un trabajo de mi autoría, en donde están indicadas, yo no quise recargar acá las láminas, en algunos casos son sentencias, en otros son dictámenes de la Contraloría, y en otras son fuentes dogmáticas de doctrina, ¿no? Pero fíjense, allí, bueno, tendrá un papel principal. Bueno, ¿qué significa principal acá? Si principal es regulador, fiscalizador, promotor, magnífico, pero si principal es prestador, planificador, conductor, en términos de control, de dirección, ¿verdad? Desconociendo que acá hay derechos de titularidad privada, entonces estamos en la contradicción. Persistencia del servicio público tradicional en la interpretación, tanto académica como judicial, porque aquí muchas veces desde la doctrina científica o académica se insiste, ¿no?, en esta categoría, aunque no se la invoque directamente, más clásica del servicio público, para afirmar que el Estado asumió y luego concedió a particulares el servicio público, por lo que no cabe considerarles actividad empresarial de naturaleza privada. Es algo así como, bueno, asumir que esa dicotomía de público-privado pone en riesgo, de nuevo, estas características o principios de continuidad, regularidad, porque es que entonces, por el ánimo de lucro o porque se trata de derechos económicos, no existiría la misma garantía de si lo hace directamente o se entiende que esto es algo absolutamente regido por el derecho público en el sentido de obligaciones propias de la administración. Y eso la experiencia pues claramente no lo avala, ¿no? No lo avala, al menos en la generalidad de los casos. Asimilación de particulares al Estado, que como veremos tiene consecuencias jurídicas muy delicadas. Casos en que se sostiene que el proveedor privado es el Estado mismo, en algunos casos para evadir el cumplimiento de otros cargas regulatorias en materia ambiental, en materia urbanística,
dado que presta un servicio que éste ha decidido asumir a través de la concesión. Criterios, digamos, que lo dejan a uno muchas veces con mucha incertidumbre. El uso inadecuado de técnicas de fiscalización, aquí hay un tema muy interesante, en especial para quienes nos dedicamos al derecho administrativo, no solo desde el punto de vista de la práctica judicial, sino también académica, porque se emplean distintos títulos. Y la pregunta es, bueno, ¿en realidad se justifica que se utilicen todos? ¿Deberían utilizarse algunos sí y otros no? Ahí está la concesión, la licencia, el permiso, la autorización, sin que esté siempre claro por qué. Salvo cuando hay uso de bienes nacionales o bienes de dominio público, la concesión pareciera no debería emplearse, aunque aquí hay discusión interesante, ¿no? Dice algunas fuentes que la concesión no debería entenderse como sinónimo de actividad que se está entregando por encontrarse reservada, sino la concesión más bien como un régimen especial en donde se van a definir de manera colaborativa las condiciones de prestación de una actividad que es esencialmente privada desde el punto de vista de los derechos y la responsabilidad, como veremos, de quienes prestan estos servicios. Se observa déficit en la promoción de la competencia. A pesar de abrirse a la iniciativa privada, no siempre se realizan desde la administración todos los esfuerzos para incentivar la pluralidad de proveedores allí en donde esto sea posible. No en todos los casos de servicio público existe la misma posibilidad de generar competencia, ¿no? Pero sí probablemente la mayoría de estos mercados. Y la efectiva rivalidad en precios, calidad, cobertura, etcétera, entre ellos. En los países, por ejemplo, en donde se ha privatizado, o sea, aplicado política de privatización y a su vez de liberalización de este sector o de estas actividades, ¿verdad?, en distintos mercados, es importante que no simplemente esto llegue a la transferencia de titularidad, sino que es indispensable que además de esa transferencia de titularidad sobre activos, sobre empresas, sobre bienes destinados o dedicados a estos servicios, también se promueva la competencia, porque ahí es donde en definitiva los usuarios pueden no solamente elegir, sino también comparar la calidad y por supuesto quedarse según su presupuesto y capacidades con quienes estén haciendo mejor el trabajo. Déficit en el aseguramiento de la continuidad. Se observa que además de sanciones administrativas para corregir y desincentivar el mal proceder del privado, no se prevén mayormente mecanismos orientados a dar auxilio oportuno, preventivo y colaborativo a proveedores en circunstancias ordinarias, tampoco en circunstancias extraordinarias o ante fallas que no son imputables a ellos, bueno, derivados de incluso actuaciones o decisiones de otras autoridades, pero también de circunstancias sobrevenidas, imprevistas, como pueden ser eventos naturales. Con esto lo que quiero decir es que aun cuando se habla mucho de la continuidad, del carácter ininterrumpido, la regularidad, la verdad es que uno echa de menos en el régimen jurídico potestades que estén orientadas más bien a, por supuesto, fiscalizar, auditar, realizar todas estas actividades periódicas, como por ejemplo en el ámbito ambiental. Me parece que sí es un sector del derecho en distintos países muy ejemplar en este sentido, porque la idea es evitar el daño al ambiente. Bueno, la lógica aquí debería ser evitar que no haya acceso al servicio, sea temporal o sea permanente, ¿verdad? O que el acceso exista, pero que sea precario, sea de baja calidad del servicio. Entonces allí, más que estar pendiente de cuándo se equivoca el proveedor o cuándo falta para sancionarlo, aplicarle una multa que eventualmente no resuelve el problema de acceso, ni mucho menos repara los daños que puedan sufrir quienes se vean privados sorpresivamente por él o de él, más bien debería parte del esfuerzo de la administración, no digo eliminar el régimen sancionatorio, pero sí ampliarlo, por ejemplo, con técnicas como la que promueve esta idea de una supervisión basada en los riesgos, a la que voy a hacer referencia muy breve más adelante. Otros problemas del servicio público como actividad: la indeterminación del régimen de responsabilidad por daños. No se tiene, cuando se da toda esta confusión de si esto es estatal o no es estatal, certeza de si las fallas del servicio prestado serán por regla general responsabilidad exclusiva del proveedor privado, ¿verdad? Lo que resulta importante al emplearse la concesión, porque ahí está la duda. Bueno, si se está concediendo es porque corresponde a aquel y no a este. Entonces la pregunta es, ¿esos daños a quién serán imputables? ¿Serán imputables al proveedor privado? Como a mi entender debe ser, si es que hay un régimen digamos, abierto a la iniciativa privada. Se van a imputar a la administración si es que se insiste en el carácter concesional y por tanto de servicio público tradicional de la actividad, o a ambos. ¿Cuándo sería en ese supuesto atribuible a ambos? Esto en algunos casos no está claro. Diversidad de regímenes sancionatorios. Como se trata de actividades sujetas a leyes especiales, no solamente a la ley propiamente del sector, a veces, por ejemplo, a lo que es la ley de protección al consumidor de los distintos países,
Estas suelen incluir, esas leyes, diversidad de sanciones por incumplir obligaciones que pueden estar presentes en ambos ordenamientos, quiero decir, en distintas regulaciones internas de un país, como la continuidad, que es esencial a toda actividad calificada como servicio público, lo que puede dar lugar a la aplicación de más de una sanción por los mismos hechos y por lo tanto a la violación del principio, no dos veces por lo mismo, que además de afectar derechos particulares de ese proveedor, puede colocarlo en una situación, ¿verdad?, de complicación presupuestaria, patrimonial, que a su vez afecte lo que es la continuidad, la calidad, el acceso a este servicio que presta. Y también destacaría pues la inexistencia de instancias de control jurisdiccional especializadas, pues cada servicio público suele estar sujeto a un complejo y singular régimen jurídico, atendido por autoridades independientes, digamos superintendencias, etcétera, cuyo análisis para la resolución de controversias requiere de especialización judicial. Es decir, aquí además de las instituciones clásicas básicas del derecho administrativo, es necesario tener un conocimiento económico del funcionamiento del sector, es necesario, ¿verdad?, tener conocimiento de lo que son las peculiaridades más técnicas, más administrativas, más, yo diría, empresariales, ¿verdad? Relevantes no porque el juez vaya a decidir conforme a esos criterios que podríamos calificar extrajurídicos, sino porque su interpretación de las fuentes jurídicas no puede estar divorciada de ese conocimiento. Y en ese sentido, pues sería importante, ¿verdad?, avanzar, como lo voy a plantear, en esa especialización. Luego, para cerrar, bueno, este poder ilimitado para calificar como servicio público una actividad. Por ejemplo, se afirma este concepto es variable y dependerá de lo que el Estado, sus gobernantes, a través de la ley, decida asumir en un momento dado. Esto es una manifestación de voluntarismo muy grande, de voluntarismo político. Hágase su voluntad, ¿no? Desde una mayoría parlamentaria en un Congreso, o desde un decreto ejecutivo, o un decreto ley, o un decreto presidencial desde el gobierno. Esto no tiene, a mi entender, ningún tipo de anclaje en la realidad y puede ser bastante peligroso entenderlo de este modo. La extensión ad hoc de la calificación de servicio público, bueno, ya lo decía, se justifica el que la administración extienda o trasvase, ¿no?, esa calificación de servicio público a una fase de la actividad a otra, que no están calificadas así por el legislador democrático. Autoatribución de competencias para calificar como servicio público una actividad. Se observan casos en que una actividad no declarada como tal por la ley en ámbitos como los llamados servicios sociales, educación, salud, pensiones, esas actividades que realizan las cajas de compensación, bueno, se lo califican como servicio público a través de sentencias u otro tipo de actos estatales, repito, con consecuencias jurídicas no menores, es decir, la imposición de cargas, de obligaciones que no estaban al momento de decidir quienes invierten en estos sectores, ¿verdad?, dedicarse a estas actividades. Frente a todos estos problemas, que podrían seguramente añadirse otros más, y que no dudo están presentes en la actividad de servicio público de distintos países, al menos de los pueblos de Hispanoamérica, ¿no? Seguramente también en España, pero ¿por qué no en otros países que utilizan esta misma categoría del servicio público, bueno, exportada desde Francia y que se ha ido, por supuesto, matizando y siendo más complejo en cada país? Acá les presento algunas propuestas que, por supuesto, de forma preliminar me atrevo a presentar a proponer en esta exposición. En primer lugar, yo diría, y pensando aquí muy especialmente en el caso de Venezuela, eliminar reservas de titularidad, tanto constitucionales y legales, no contemplar e incluso pensar en excluir a nivel constitucional esa posibilidad para el legislador democrático. Bueno, así como hay áreas en donde sería impensable establecer monopolios estatales, como puede ser en materia de libertad de información, en materia, no sé, de libre tránsito, en fin, en áreas en donde están claramente comprometidos derechos fundamentales, acá no solamente porque la propiedad privada y la libertad económica están en juego, sino también los derechos de los usuarios están en juego y en última instancia está en juego la libertad en un sentido amplio, porque condicionar solamente a un proveedor estatal la satisfacción de necesidades básicas es, por supuesto, como recientemente además lo hemos vivido en nuestro país, una vía expedita para que tarde o temprano haya autoritarismo y despotismo, ¿verdad? Y por lo tanto violación sistemática de los derechos humanos. Por tanto, yo diría que esto es absolutamente prescindible en la época en que vivimos, a partir de este reconocimiento de una nueva correlación entre el Estado y la sociedad, correlación en la cual se reafirman la libertad económica y la propiedad privada, pero también otro tipo de dinámicas, ¿verdad? Como es, por ejemplo,
toda la globalización que se ha venido produciendo en distintos países, los procesos de integración, ¿verdad? Es decir, todo este proceso internacional de interacción entre los pueblos, entre los países, pero además a nivel, digamos, mundial y sobre todo en las sociedades abiertas, esta influencia de la ciencia en el ámbito del derecho, que por supuesto ha sido ya objeto de investigación en distintos países, en el caso de España, por ejemplo, por el profesor José Esteve Pardo, y en nuestro país, en Venezuela, por Antonio Canova González. La reserva legal, ven que me adelanté allí, solo por ley democrática y a mi entender de mayoría calificada para que haya un debate a la altura, en donde se den argumentos técnicos también y no solamente de contingencia o demagogia política, una mayoría calificada se pueda denominar así a una actividad prestacional, es decir, como servicio público, y no, desde luego, a través de actos administrativos, actos normativos sublegales, sentencias o cualquier otro acto que no sigue el proceso democrático de discusión pública y que además no tiene pues, la posibilidad de ser controlado en su formación por la ciudadanía, en este caso a través de sus representantes. En tercer lugar, definir institucionalmente el rol de la administración como regulador, fiscalizador y auxiliar permanente, es decir, de manera continua, de manera principal, y de forma subsidiaria como promotor, un rol que a mi entender no puede faltar tampoco, de fomento, de estímulo, y de prestador concurrente, sobre todo como vamos a ver, no necesariamente a nivel central o nacional, sino más bien a nivel regional o hasta local, para que sea más eficiente y más amplia la cobertura. Reconocer, en cuarto lugar, y dar garantías a la iniciativa privada, el ejercicio de derechos propios por parte de los proveedores al prestar estos servicios, ¿verdad? Deben estar asegurados, e impulsar la competencia en todos ellos, allí en donde sea posible, digamos, en los distintos mercados donde estos servicios públicos se muestran, entendiendo que la inversión acá, por supuesto la nacional es importante, pero la inversión extranjera también lo es, y nadie va a invertir en un país en donde no están claras las reglas, en donde en caso de una controversia no se sabe claramente o precisamente a quién se va a acudir, cuáles son los criterios, en definitiva, cómo el retorno de esa inversión se va a poder asegurar. Continuando con las propuestas, adoptar una nueva perspectiva regulatoria, no limitada a mandatos y sanciones, al control, a la supervisión, a la desconfianza, a la lejanía, al conflicto, ¿no?, con el proveedor desde la administración, sino centrada en los cumplimientos y la colaboración público-privada. Allí sí, una colaboración en donde se entienda que pues, no puede simplemente una de las partes lograrlo, sino que el Estado es una parte más en esta tarea o empresa de satisfacer necesidades públicas y por lo tanto los privados es además el sector en donde la innovación, el descubrimiento científico, el avance, el instinto para poder detectar cómo atender mejor las necesidades de las personas a través de la lógica o de la dinámica de la oferta y la demanda es donde se pueden generar, ¿verdad?, las mejores respuestas. Esto sin perjuicio de las correspondientes cargas, obligaciones y responsabilidad que correspondan a cada una de las partes, ¿verdad?, cuando se trata de atender o satisfacer el bien común, que es una categoría que no siempre está presente o un concepto en el derecho administrativo de los distintos países de habla española. Aquí sigo muy de cerca pues esta idea del Estado garante que también, entre otros, el profesor Esteve Pardo ha estado impulsando desde España. Promover la descentralización. En el caso de las actuales prestaciones monopólicas del Estado, es decir, allí en donde en los países todavía hayan reservas de titularidad, por ejemplo, en el caso de transporte, o en el caso de del agua potable, del acceso al agua potable y la recolección de aguas servidas, bueno, ¿por qué no plantearse, verdad, como paso previo a una apertura mayor, transferir actividades de prestación y fomento a las autoridades locales? Eso podría ser, en algunos casos, una experiencia positiva y se acerca, ¿verdad?, no solamente la posibilidad de una mayor cobertura, sino también de control por parte de los usuarios a ese nivel más cercano a su residencia. Definir claramente los supuestos de responsabilidad tanto de la administración y de los proveedores privados en materia de daños, de responsabilidad por daños, pero también de obligaciones laborales, porque por allí hay casos en donde de pronto se habla de una tercerización y que quienes trabajan para estos proveedores privados en realidad trabajan para la administración pública. Bueno, esto desde el punto de vista presupuestario sería bastante negativo, ¿no? Y daría lugar a condenas improcedentes, a mi entender, contra la administración, porque en realidad deberían ser los privados los que respondan, ¿verdad?, en tanto titulares de derechos que están ejerciendo el nombre propio en esos casos.
Adaptar finalmente el rol de los órganos jurisdiccionales, la resolución de conflictos al nuevo entorno institucional del servicio público, no limitado a revisar legalidad de actuaciones, la proporcionalidad en las sanciones, sino también evaluar, digamos, esta lógica de en qué medida tanto el proveedor privado, que es el principal obligado, como también la administración supervisora, han hecho lo necesario o cumplieron con sus obligaciones para que la interrupción, la ilegalidad, etcétera, ¿verdad? O eventualmente, pues, la sanción que se está imponiendo no fueran lo que ocurriera finalmente. Algunas reflexiones finales y con esto llego al fin de mi exposición. Se puede observar que hoy existe una creciente tendencia mundial, una presión, ¿verdad?, para que se califiquen a más prestaciones como servicio público. El caso de Internet, de la salud, de la cultura, del agua, digamos, allí en donde como recurso natural no está calificada o en todo caso como un bien de dominio público. Con esto lo que se está en la mayoría de los casos es apostando a la sustracción del mercado de esas prestaciones y a su publificación total, parcial o implícita. Esta perspectiva pareciera que se ha agravado, se ha fortalecido con motivo de la pandemia del COVID, ¿no? Que es mejor que sea el Estado, pues finalmente a través de la administración y no los privados los que tanto en los servicios más tradicionales como en estos otros que he mencionado, sea el que tenga la principal obligación. Ahora, frente a esto, si la preocupación es la continuidad, el acceso y la calidad, bastará con tener en cuenta la realidad, es decir, tener presente la visión realista del derecho, sobre la que podemos profundizar en las preguntas y comentarios, los incentivos de cada uno de los actores involucrados, y allí la teoría de la elección pública es fundamental tenerla en cuenta, y recomendaciones de instancias como la organización, como las que formula la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para advertir que el rol ordinario de la administración en materia de servicio público ha de ser la regulación, la fiscalización y el fomento, no la titularidad, la prestación directa de forma permanente o el control, entendido como poder de planificar y conducir la prestación como si fuera propia. Urge que la legislación y la jurisprudencia de los países, ¿verdad?, que utilizan la categoría de servicio público, provean certeza, confianza, promuevan la competencia y fortalezcan el Estado de Derecho en el ámbito de las prestaciones universales y continuas de satisfacción directa de necesidades públicas, lo que a mi entender será difícil mientras se emplee la categoría de servicio público. Ya hay varias alternativas desde el punto de vista de los términos, ¿verdad?, de los conceptos a esta categoría. Pero bueno, ahí está la resistencia. Si se va a utilizar, bueno, vamos a adoptar reglas e interpretaciones que provean Estado de Derecho, es decir, que aseguren la certeza, la estabilidad y la confianza en estos sectores. En el caso de los países de habla española, yo adicionalmente diría que un replanteamiento del modo en que el derecho administrativo ha de regular hoy esta materia haría bien en conocer el tratamiento dado al servicio público durante el periodo monárquico, es decir, al llamado periodo colonial, virreinal, también se le denomina, al tratamiento que le dio en ese periodo la legislación castellana y principalmente la indiana. Aquí es muy interesante leer a los profesores Francisco González Navarro y Eduardo Soto Clos, ¿verdad?, que en sus trabajos de derecho administrativo incorporan desde el punto de vista histórico esta tradición hispánica en general ignorada en nuestros países. Solamente nos enfocamos en la historia que proviene de Francia, eventualmente de Alemania, de Italia, por vía de comparación con los Estados Unidos y en general con el mundo anglosajón, pero rara vez, ¿verdad?, nos fijamos en el periodo hispánico anterior a las independencias. Por supuesto, con esto no digo que hay que fijarse en lo que ocurrió en ese periodo para trasplantarlo o traerlo al presente de manera automática, pero sí desde el punto de vista de los roles, ahí hay mucho que aprender, desde el punto de vista de los criterios de justicia para resolver controversias en este tema y en otros del derecho administrativo, ¿verdad? Porque en ese periodo estos países no habían caído presa de ese estetismo creciente que los domina, en general hasta el presente. Esa creencia, porque al final es un acto de fe, que no se corresponde con la data de la realidad, ¿verdad?, en que una sola organización, en este caso el poder político, a través de una estructura burocrática, puede lograr exitosamente este propósito de atender necesidades públicas con estas características tan exigentes. La experiencia muestra otra cosa y la invitación en ese sentido pues es avanzar allí en donde hay contradicciones y por supuesto en el caso de Venezuela, que es muy doloroso hablar de este tema porque, bueno, sabemos que justamente lo que no hay en Venezuela
son servicios regulares, de calidad, accesibles a toda la población, sino lo contrario. Bueno, ojalá que más pronto que tarde algunas de estas ideas, o en todo caso experiencias exitosas, con las características que corresponde adaptar a nuestro país, se puedan replicar para que los venezolanos también puedan disfrutar de servicios de calidad en esta materia del servicio público. Bueno, con esto termino y doy paso entonces a las palabras, comentarios. Muchas gracias de verdad por su atención, por su paciencia y bueno, quedo a la orden por acá para conversar. El servicio eléctrico, generación y distribución, ¿será que debe privatizarse, capitalizarse o darse en concesión? ¿O alianzas público-privadas en la gestión de las empresas distribuidoras de la propiedad pública? Gracias. ¿Qué planteamiento, hacia dónde apunta, por ejemplo, en el caso del servicio público eléctrico, esas opciones? Luis, ¿tienes alguna opinión al respecto? Sí, muy breve. Interesante la pregunta porque permite además añadir una idea que no estuvo en la presentación, y es que cada uno de estos sectores tiene características tanto técnicas como económicas muy particulares. Es decir, acá cuando hablamos de servicio público partimos como un enfoque muy general, ¿verdad? Más bien omnicomprensivo, pero luego cuando uno entra en cada sector, y de allí la pertinencia de la pregunta, hay peculiaridades, ¿no? De cómo es que esto debería adecuadamente, es decir, con buenos resultados o para aspirar a buenos resultados, llevarse a la práctica. Entonces, yo diría que en estas actividades, generación, distribución, bueno, allí en donde sea posible, ¿verdad? Generar competencia, ¿verdad? Y en donde no esté involucrado el uso de bienes nacionales o bienes de dominio público, es decir, de titularidad estatal, debería siempre prevalecer o optarse preferentemente por la liberalización, es decir, abrirlas a la competencia, abrirlas a la iniciativa privada. Allí en donde, por razones digamos, de la actividad, en donde no sea posible, por ejemplo, la competencia, porque no sería eficiente desde el punto de vista económico, o porque hay un máximo, digamos, un límite desde el punto de vista del uso de un bien de dominio público, un bien nacional, bueno, entonces probablemente, aun cuando esté abierta la iniciativa privada, la concesión podría ser una vía, en el primer caso quizás la autorización, es decir, si hay régimen de competencia, pero en el caso en donde se debe usar un bien de dominio público o un bien, ¿verdad? O algún otro tipo de restricción, porque al final va a funcionar un monopolio natural, llamémoslo así, entonces la concesión podría ser un título interesante. ¿Por qué? Bueno, porque debería generarse, ¿verdad?, una suerte de competencia entre los que quieran generar o dedicarse a esa actividad, en la cual la administración evalúe a través de una licitación cuál es la mejor de las ofertas presentadas, y a partir de la selección que haga de la adjudicación, entonces establecer de común acuerdo cuáles van a ser las condiciones de prestación de ese servicio. Yo diría que en general debería ser siempre abrir a la iniciativa privada, allí en donde pueda haber competencia, utilizar preferentemente la autorización y no la concesión, y reservarla solo en los casos en donde, bueno, hay un monopolio natural o en donde hay algún tipo de uso de bien de dominio público, de bien nacional, y en donde se justifica pues que el Estado de alguna manera tenga ciertas potestades que, si se tratara de una actividad abierta a la competencia plenamente, no se estarían justificando. Así que esa alianza público-privada yo pienso claramente que es la clave, pero siempre y cuando se entienda que el particular no está subordinado, como lo estaba en el régimen tradicional de servicio público, a la autoridad, sino que está condicionado es por ese marco regulatorio, por supuesto, que debe respetar pues, el ejercicio de derechos propios, como estos que he mencionado, de libertad económica y propiedad privada. Gracias, Luis. Luis, desde YouTube hay una persona que te conoces, creo que se llama Antonio Canova, que dice: qué gusto escuchar al profesor Luis Alfonso Herrera. Sin duda que hay un nuevo derecho administrativo, más bien, que es necesario un nuevo derecho administrativo para superar la pobreza. Éxito. Mira, Luis, una pregunta. Desde la sentencia, venimos sin duda alguna influidos por la Escuela Francesa del Derecho Administrativo, de este lado del Atlántico. Y a veces desde la sentencia Blanco hay muchas cosas que han cambiado, pero sin duda alguna, como que, ¿qué taras
qué fósiles jurídicos todavía venimos arrastrando de aquella concepción tradicional de servicio público que resulta incompatible con una noción moderna de Estado de Derecho que esté en función de los administrados? Sí, yo diría que, bueno, varias cosas nos mantienen como anclados en esa visión que tú bien calificas ya como anacrónica o sencillamente superada, ¿no? De esta preocupación, repito, que no hay que cuestionar desde el punto de vista de la administración frente a la atención de estas necesidades, pero los instrumentos y las razones a través de las cuales avanzar en la atención de estas necesidades. Yo diría en primer lugar, bueno, el cambio histórico. No puede ser, ¿verdad?, que en el derecho administrativo o en cualquier otra área del derecho, los juristas estén de espaldas a lo que son cambios, en muchos casos para bien, por cierto, de lo que son las condiciones de vida de los países. Ocurrieron muchas cosas durante el siglo XX desde la época de mayor prestigio del servicio público, no solamente en Francia, sino en otros países específicamente europeos, y que pasan luego o progresivamente se van incorporando a los países hispanoamericanos, seguramente también a Brasil, en fin. Entonces hay cambios históricos que no por razones ideológicas, es decir, no porque el liberalismo derrotó al socialismo o porque la derecha le ganó a la izquierda o por cambios, digamos, en la conducción de los gobiernos, sino porque la realidad terminó mostrando que ese periodo en el cual el Estado en algunos países con cierto éxito, y yo no voy a poner tampoco en cuestionamiento, por una urgencia social, logró, por el tamaño de las poblaciones, por el estado de la ciencia y la tecnología en ese momento, incluir y darle respuesta a estas necesidades públicas a través de órganos administrativos. Ese periodo, si lo comparamos con el anterior, en donde estas necesidades, algunas no se habían desarrollado del todo, pero las equiparables, ¿verdad? Me refiero del siglo XIX hacia atrás, bueno, no eran las administraciones las que principalmente de manera directa las atendían, sino que en algunos casos eran los privados y en otros, que es por lo que comento, importante allí conocer lo que ocurrió durante el derecho indiano, eran ya antecedentes de lo que hoy día llamamos colaboración público-privada. Entonces, no fue el Estado el que las atendía y con posterioridad a ese momento, digamos, de mayor prestigio, que es la posguerra, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, finalmente se da ese entendimiento que yo diría va a tener sus puntos más altos en el caso de países como Alemania y Suecia en la década de los 90. Allí finalmente hay un entendimiento al más alto nivel político e institucional de que no hay que pelearse con el sector privado, de que no hay que monopolizar en el Estado actividades, sino que hay que, por el contrario, encontrar la forma de que todo ese talento, toda esa innovación, todas esas capacidades que se van desarrollando en el sector privado se puedan poner al servicio de la ciudadanía justamente a través de estas reglas, digamos, especiales del servicio público, pero orientadas a la competencia. De hecho, en gran medida el derecho de la Unión Europea, donde ha sido exitoso o se ha sido exitoso, es porque justamente tiene como telón de fondo la competencia, ¿no? Entonces yo diría que en primer lugar eso no siempre está presente cuando se habla de servicio público en muchos de nuestros países, sobre todo a nivel político, y es ahí donde los juristas debemos tener mucha responsabilidad al hablar del tema. Se lo habla desde una perspectiva más bien de control, de intervención, de dirección, de planificación, porque bueno, lo que está en la mente, ¿verdad?, es la vieja escuela, llamémoslo así, de esta categoría. Y en segundo lugar, yo diría que junto con este tema económico, histórico, ¿verdad?, de reconocimiento de que aliándose podemos más que estando divididos, separados o enfrentados, me refiero al sector público con la administración y cada uno definiendo roles permanentes y estables en el tiempo, está lo que es la relación del derecho con la ciencia. Es decir, insistir en que funcionarios de carrera, autoridades políticas, gobernantes, personas que están en cargos de confianza, pueden tener un conocimiento mayor de la cantidad casi inagotable de problemas en los cuales la administración debe estar presente, ¿verdad? Puede tener un conocimiento mayor en esas áreas que la que se genera en el sector privado, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, es sencillamente infantil, es ponerse de espaldas a la realidad. Entonces, ¿qué mejor forma de dialogar, verdad, que justamente asignándole un rol a las administraciones, sobre todo a las que tienen la responsabilidad de supervisar, un rol, verdad, de capacitación, de diálogo, de colaboración con estas instancias en donde se genera ese conocimiento? En primer lugar, para promoverlo, ¿verdad? Para promoverlo, y en segundo lugar también para que quienes se dedican desde el punto de vista, bueno, de la electricidad, de las telecomunicaciones, del agua potable, etcétera, a todas estas actividades, también puedan elevar sus estándares
y adecuar sus obligaciones, el cumplimiento de sus obligaciones a todo ese conocimiento. Si el Estado lo monopoliza, una cantidad de incentivos desaparecen porque, entre otras cosas, la actividad de supervisión se fusiona, aunque haya descentralización o aunque haya otro tipo de medidas, con la actividad de prestación. Entonces, al final, bueno, coloquialmente, como se dice, entre bomberos no se pisan la manguera. En cambio, al regulado, ¿verdad? Le conviene, no solamente por un tema sancionatorio, sino por un tema principalmente de incentivos, de ingresos, de beneficios económicos, hacer su tarea bien. Y además, si está bajo régimen de competencia, bueno, para que el competidor no le arranque cuota de mercado. Entonces, yo diría que esos son dos factores que lamentablemente en países, Julio, lo comentábamos antes de iniciar la transmisión, en países en donde nos obsesionamos con el pasado para mantenernos divididos y estarnos pasando facturas, no, porque tú, no, porque lo, en lugar de entender que ya el mundo ha cambiado y en muchos casos para bien. Yo creo que la pandemia es una oportunidad también para ver cómo cuando colaboran el Estado desde el punto de vista de la administración con los privados, las soluciones llegan, pero allí en donde no ocurre así, las soluciones no solamente no llegan, sino que los problemas aumentan. Entonces creo que el análisis económico, ¿verdad?, desde el derecho administrativo y la relación con la innovación científica, tecnológica, es fundamental, bueno, para deslastrarnos de esas categorías más bien caducas, ¿no?, como puede ser el servicio público tradicional. Luis, sin duda alguna, esta circunstancia del COVID-19 mostró mucho de la fragilidad de las administraciones públicas latinoamericanas y de sus economías. En el rebote económico del 2021 se estima que el mundo en promedio podría crecer un 5%, pero Latinoamérica solo podrá crecer un 0.5%. Sin duda alguna, esas alianzas público-privadas son fundamentales. Pero para que pudieran darse alianzas público-privadas en sectores tradicionales de servicio público, ¿cuál sería el elemento que está faltando a tu entender? Bien, yo diría, Julio, allí, en primer lugar, hay un problema, partiendo por lo que yo entiendo es el rol principal de la administración en este tema, que es el de la regulación y fiscalización. Yo diría que hay, desde el punto de vista de la capacitación, de las técnicas para cumplir con esa tarea, desde el punto de vista de la cobertura, es decir, de la capacidad de territorialmente abarcar estos distintos sectores, porque normalmente son autoridades nacionales que normalmente tienen, ¿verdad?, su sede principal en las capitales de los países, y luego, bueno, eventualmente pueden tener secciones o unidades en algunas regiones de esos países, pero siempre actúan de una manera más bien una visión nacional. Entonces, la capacidad de, en primer lugar, estar al día con la calidad regulatoria adecuada, en segundo lugar, de poder fiscalizar el cumplimiento de esa capacidad regulatoria, bueno, porque los privados, si son eficientes, se van innovando mucho más rápido que el regulador. Entonces ahí se genera, ¿verdad?, un primer problema que puede, en casos en donde, por ejemplo, no hay captura, igual generar complicaciones para que la fiscalización sea oportuna, y ya decía, en ese doble sentido, en el sentido de prevenir incumplimientos, no porque le quieran hacer el trabajo al proveedor privado, sino que a la administración le importa es que el usuario esté bien atendido. Entonces el proveedor privado tiene que funcionar bien para que eso se cumpla, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y también, bueno, para evitar que un incumplimiento pueda llegar a mayores por una falta de intervención adecuada. Yo diría que eso es un primer asunto a atender. El segundo, el más tradicional ya, uno más conocido, el de la captura. Y esto, sobre todo, puede ocurrir, bueno, haya o no competencia. Hay que vigilar siempre la independencia, la calidad desde el punto de vista profesional, los incentivos desde el punto de vista de remuneraciones, etcétera, de quienes realizan este trabajo en estas llamadas autoridades independientes u órganos descentralizados de fiscalización. Porque, por supuesto, si hay relaciones inadecuadas, ¿verdad?, ilícitas, por llamarlas de algún modo, entre el regulador y el regulado, bueno, caeríamos en lo mismo de si esto estuviera reservado al Estado. La idea es que más bien haya esa separación adecuada. Y por supuesto allí, pues el acceso a la información, la transparencia, todo lo que pueda ser un régimen normativo y también institucional de garantizar, ¿verdad?, todo lo que es el control del lobby, todo lo que son reuniones entre reguladores y fiscalizadores, es muy importante para reducir al máximo la posibilidad de cualquier, ¿verdad?, puesta de acuerdo o captura de los reguladores. En tercer lugar, me parece clave el tema de la competencia. Hay casos en donde
privatización y posteriormente la liberalización no han generado los resultados esperados, y de pronto las personas perciben que allí fue un arreglo entre aliados políticos, entre los gobernantes, los partidos y ciertas empresas cercanas a estos grupos políticos. Bueno, porque sencillamente la calidad no es la esperada, sencillamente no hay la adaptación adecuada en la calidad del servicio, en el acceso, y sin embargo el Estado como que no actúa, como que es indiferente, ¿verdad?, la administración a esa situación. Y eso en algunos casos sucede porque no se hace todo lo necesario para proveer la competencia. De hecho, bueno, parte en Venezuela a veces se debatió si efectivamente los criterios para otorgar las empresas que fueron en su momento privatizadas fueron los más adecuados posible o no. Entiendo que en Guatemala también esa situación se ha debatido, y acá en Chile en algunos de los sectores también esa discusión está presente. Y por último, yo diría, Julio, a propósito de lo que comentabas respecto de la pandemia, que hay una actividad que por supuesto también hay que fiscalizar bien, hay que controlar toda actividad, toda decisión de la administración puede terminar desviándose en sus fines, así que ahí le tocas a la ciudadanía organizada y también en gran medida a la academia hacer su parte del trabajo. Yo diría el fomento, ¿sí? Yo diría que más bien deberíamos preocuparnos menos por las prestaciones directas de la administración y más por el fomento, sobre todo en los casos en donde la prestación de estos servicios económicamente no es rentable de entrada, ¿verdad?, o en alguna parte de su ejecución para los proveedores privados. De nuevo, porque si lo que nos interesa es la inclusión de toda persona en el acceso a estos servicios, bueno, entonces allí tiene mucho sentido que el Estado invierta recursos. En este caso, incentivando la oferta inicialmente, podría verse si hay algunos en los cuales, por ejemplo, en el caso de la educación y la salud, si es que se calificaran como servicio público, más bien el incentivo a la demanda, ¿verdad?, el fomento a la demanda podría tener mucho más sentido que hacerlo a la oferta directamente. Y allí los controles son muy importantes, tanto desde el punto de vista de la Contraloría, repito, como desde el punto de vista de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, para que no haya corrupción, para que no haya privilegios, porque es el riesgo siempre de la actividad de fomento, ¿no?, de que se termine privilegiando a los cercanos y más bien a los que tienen las mejores oportunidades, condiciones, entonces se los deje de lado para generar esas relaciones más bien clientelares. Mira, en este mismo sentido, Tailerán Murat González, desde Dominicana, hace referencia, hace un comentario, evitar lo que en su momento ocurrió en México y Argentina, entre otros países, por masivos rescates económicos, porque le preocupa a él, y creo que va en directa relación con lo que comentabas hace unos segundos, es cómo se garantiza que esas alianzas público-privadas no deben un drenaje de recursos públicos por imperfecciones. Mencionaste calidad de regulación, mencionaste captura, paseaste por algunos de los comentarios, que muchos de los comentarios entiendo que Tailerán tenía allí en preocupación. No sé si crees que te quedó algo en el tintero en ese sentido. Sí, añadiría, gracias por la pregunta, muy, muy, muy oportuna también, añadiría que sea que el acceso o el ingreso del proveedor privado a la actividad calificada como servicio público se realiza a través de autorización o se realiza a través de concesión, en ningún caso debería, en el contexto de un país en donde estas actividades estén abiertas a la iniciativa privada, asumirse que alguno de los dos títulos es indicador indicador de titularidad o de publicación. Decía, independientemente de que sea vía autorización o vía concesión, la administración en ningún caso, pienso, y ahí está un rol importante que debe cumplir, debe ser indiferente ante los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en los casos en donde haya competencia, si alguno de los proveedores que está en ese mercado interactuando, sea a nivel nacional, regional, local, lo está haciendo mal y tiene un récord, digamos, de sanciones, de incumplimientos, de daños que ha tenido que reparar eventualmente, etcétera, y bueno, no hay, digamos, rectificación, no hay mejoras, por las razones que sean, bueno, el régimen aplicable debería contemplar la posibilidad de revocatorias, ¿verdad?, en el caso de la autorización, y en el caso de la concesión, la revisión también de ese contrato, de ese acuerdo, ¿verdad?, para la prestación del servicio, y eventualmente su extinción, porque básicamente estos incumplimientos serían incumplimientos graves, ¿sí? Incumplimientos graves. La autorización en el caso de estas actividades, no necesariamente en otras, por ejemplo, las calificadas como
actividades de interés general u otras similares a estas, ¿verdad? En donde estas obligaciones de continuidad, carácter ininterrumpido, en fin, todo lo que podemos asociar razonablemente en el presente a el concepto de servicio público. En esas otras donde esto no está presente, esto que estoy diciendo no considero que debería incorporarse, pero en estas, en donde voluntariamente las personas dicen, digamos, inversionistas privados, sí, yo me quiero meter a la electricidad, al agua, al transporte, a la recolección de desechos sólidos, bueno, mire, las reglas de juego son estas, lo importante es que estén claras, y parte de esas reglas podrían ser perfectamente, en caso de que usted no dé la talla, ¿verdad? Es decir, usted no esté al día con las obligaciones que le correspondan, bueno, perfectamente allí habría razón jurídica para dejar sin efecto, es decir, para revocar el título habilitante y, por supuesto, abrir a una nueva licitación, si es el caso, o incentivar la inversión o la presencia de otros proveedores privados que sí hagan, ¿verdad? O que sí tengan el interés de desempeñarse adecuadamente. Lo que no debería ocurrir es que estén proveedores que lo hagan mal y haya inercia por parte de la administración. No, lo que pasa es que como eso es una actividad privada, yo no puedo hacer nada. Porque eso no solo desprestigia, ¿verdad? La política de liberalización, de privatización, e incluso la propia función empresarial privada, sino que además genera una conflictividad social tarde o temprano, que le va a estallar a ambos sectores, tanto a la administración como a los privados. Y eso no le conviene a ningún país. Por lo tanto, bueno, sería interesante explorar, ¿no?, la posibilidad de que ese régimen regulatorio, para evitar justamente que simplemente haya una inyección de recursos que no genera buenos resultados, o que se generen, como decía antes, redes clientelares, privilegios, bueno, que en efecto más bien haya rendición de cuentas, haya evaluación, incluso los propios usuarios tengan allí una participación importante en la decisión que vaya a tomar el ente regulador y que en definitiva, bueno, sea ese el principal juez, ¿no? El usuario, los usuarios, de si hay o no continuidad en lo que es la presencia, digamos, de estos proveedores privados en ese sector. Luis, se nos acaba de esta sesión del Aula Brubercaria, pero es que se nos acaba además el Aula Brubercaria en el año 2021. Y te tocó a ti cerrar, y no solo te pediría un mensaje final con relación al tema, sino tú que tienes estudios de filosofía y ves mucho más allá de lo evidente. ¿Qué reflexión nos regalarías a los que nos gusta, a los que estamos inclinados por el derecho público de cara al 2022? Sí, bueno, reiterar, Julio, mi agradecimiento por la oportunidad, ¿no?, de poder cerrar el ciclo de conferencias, de charlas acá en la cátedra en este 2021. Para mí es un honor y bueno, ha sido un gran placer poder compartir con ustedes estos contenidos. Respecto de la reflexión, yo diría que este tema del servicio público, al que en realidad en Venezuela nunca me dediqué, nunca le presté, digamos, atención específica, fue al llegar a Chile que se me planteó como tema de tesis, mi director de tesis, y la verdad es que a la medida en que me fui dedicando a él, le fui encontrando su importancia. Yo diría que tenemos la responsabilidad, quienes nos dedicamos al derecho público, en temas como la justicia constitucional, el servicio público, qué sé yo, el contrato administrativo, todas esas figuras tradicionales, el contencioso administrativo, de comenzar definitivamente a generar soluciones para las personas, ¿sí? Es muy importante, por supuesto, la discusión dogmática, académica, pero más importante aún es que finalmente seamos prácticos y podamos generar soluciones desde el punto de vista legislativo, regulatorio, de la interpretación, ¿verdad?, del marco normativo, y abordar esa responsabilidad desde una perspectiva interdisciplinaria. Ojo, no para que nuestra disciplina se diluya en otras, en esto quiero ser muy enfático, es un diálogo, como juristas, como dedicados al derecho desde el punto de vista académico, profesional, con un dominio adecuado de nuestra disciplina, entonces ver cómo ella se puede enriquecer y también hacerle entender a otras disciplinas porque el derecho es importante. A veces se ve el derecho simplemente como, oye, ya vienen los abogados aquí a complicar las cosas. No, pero es que aquí están las reglas de juego. Es decir, nadie diría que las reglas del fútbol son un problema para que el fútbol se desarrolle o cualquier otro deporte, ¿no? Ellas son piedra fundamental para que esa, ¿verdad?, esa competición se pueda o cualquier otra desarrollar. Pero tenemos que tener esa vocación de servicio en el buen sentido. Diría también, ya en un sentido más amplio, no solamente del derecho público, además de esta idea de generar soluciones,
que debemos hacer más compleja nuestra visión del derecho. A veces simplemente nos quedamos con el derecho puesto por la autoridad estatal, que por supuesto en lo personal yo no discuto su calidad de derecho, es la que provee la mayor, en todas las sociedades, ¿verdad?, la mayor cantidad de fuentes normativas o de fuentes jurídicas propiamente tal, de derechos y obligaciones. Por lo tanto, es nuestra materia prima principal, pero no la única, no la única. Y en ese sentido, también tener muy presente todo lo que los privados generan como derecho desde el punto de vista contractual, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Yo creo que allí, bueno, los seminarios, las clases, las conferencias que Universitas ha venido desarrollando son una prueba muy clara, ¿verdad? Hay múltiples evidencias de que esto es así, es más complejo en la pluralidad de fuentes. Quizás lo que en la modernidad se quiso un poco eliminar o simplificar con la codificación. Bueno, el mundo contemporáneo, ¿verdad?, se parece más a lo que ocurrió en la Edad Media, ¿no? Esa multiplicidad de fuentes, y nos debemos adaptar a eso, entendiendo que muchas no son estatales, y que dentro de lo que es la interpretación y aplicación de esa pluralidad de fuentes, sí no deberíamos perder de vista, sobre todo en los países que somos parte de eso que se llama civilización occidental, una serie de valores muy importantes y que hoy en día están siendo, digamos, puestos a prueba y en algunos casos abiertamente amenazados, como es la dignidad de la persona, como es la igualdad de las personas ante la ley, ¿verdad? El Estado de Derecho, la limitación del poder para evitar injusticias. Y yo diría que allí, como punto final, en mi caso ha sido muy interesante descubrir una aproximación al derecho que no tampoco tuve oportunidad de desarrollar en Venezuela. Sí he tenido oportunidad de dedicarme más a ella acá en Chile, y es esa tradición que mencioné en una de las láminas de la concepción realista del derecho, también conocida como la tradición de la ley natural. No para plantear ese debate que a veces es estéril entre ellos, naturalismo y positivismo, sino para entender cómo fue la lógica del derecho romano. Yo diría que en general nadie va a decir que lo que los romanos generaron a nivel jurídico es algo prescindible, menor, ¿verdad?, sin importancia histórica. Muy por el contrario. Y la lógica del derecho romano, independientemente de que esta tradición luego se enriqueció con el cristianismo, se enriqueció pues con una serie de nociones filosóficas en el medioevo y luego en la modernidad, en sus orígenes los romanos, digamos que eran incluso politeístas, lo que aplicaban era la razón, en un sentido aristotélico, de observancia de la realidad, de generación de soluciones adecuadas a lo que ellos veían que funcionaba en la realidad, y eso lo hemos perdido. La modernidad, ese racionalismo deductivista, constructivista, ¿verdad?, que parte de lo general a lo particular y desprecia muchas veces ir de lo particular a lo general, de algún modo como que nos privó de esa visión más bien casuística, que no necesariamente debe ser un archipiélago inconexo, pero sí una visión práctica, ¿sí? Una visión práctica. Entonces, una invitación, bueno, a recuperar esos libros de derecho romano, ¿verdad?, esa lógica del pensamiento jurídico romano, casuística, de razón práctica, y que luego, por supuesto, se va a alimentar con la obra de Tomás de Aquino en la Edad Media, con todo lo que es su aproximación pues, al derecho desde este punto de vista dialéctico, y fundamentalmente por la llamada Escuela de Salamanca, en un sentido más amplio por los escolásticos hispánicos, que creo que también generaron desde el punto de vista de los contratos, desde el punto de vista del derecho público, desde el punto de vista de la propiedad privada, de los precios, de la inflación, una cantidad muy valiosa de reflexiones, de aportes jurídicos, que luego en el Reino Unido, en los Países Bajos, en Francia misma y en los Estados Unidos dieron bases pues, para una cantidad de respuestas a los problemas de la gente desde el derecho. Así que, bueno, esas serían como mis reflexiones de Navidad y fin de año, ya que me lo permitiste, Julio, y te agradezco nuevamente inmensamente la oportunidad a Universitas, a la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo y a la profesora Belén Ramírez, que siempre ha estado muy pendiente de estar en contacto para participar en estas actividades. Bueno, yo creo que Luis Alfonso nos regaló casi que un planteamiento de renacimiento, donde pasemos de esa visión capaz teocéntrica o estatificada céntrica a una visión antropocéntrica o en todo caso que centre en función del ciudadano y que nos muestre y que nos haga replantear muchas las instituciones que tradicionalmente le hemos dado un vistazo desde el derecho administrativo. Aparte, partir desde la
de la observación y encontrar esas prácticas exitosas que nos va mostrando el derecho. Qué buena reflexión, Luis. Gracias no solo por esta conferencia, gracias por ese regalo final, ese sabor de boca que creo que nos va a ayudar mucho para esta reflexión de los últimos días del 2021 que nos van a permitir cargar las baterías para lo que viene en el 2022. Bueno, y así culmina nuestra sesión del Aula Bruguería. Recuerden que el Aula Bruguería es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación, que está contigo incluso en las circunstancias más complejas. Amigos, que tengan una feliz Navidad, que tengan además un venturoso año 2022. Hasta luego.